Cuando lo leí dije, Dios, esto es la cúspide de la literatura, lo amo con todo mi corazón. Hola a todos y bienvenidos a este canal, mi nombre es Sina y aquí hablamos de libros. Y pues el día de hoy vengo con un video que se me ocurrió apenas hace poquito porque estuve revisando mi librero y me di cuenta que muchos de los libros que están aquí pues son porque me dejé influenciar por las redes sociales. Y pues es que hay temporadas en que cierto libro se hace popular, ya sea en Instagram o en TikTok, en cualquier lugar se hace súper popular y está de que todo el tiempo, que pues no puedes evitarlo y te dan ganas de leerlo. Y pues mientras observaba yo mi librero, pues me di cuenta que muchos de estos libros pues son porque me dejé influenciar pues por estas recomendaciones. Pero algo que tienen estas recomendaciones es que no siempre nos terminan gustando. Pero como aquí no le tenemos miedo a la funa, el día de hoy voy a estar rankeando los libros que he leído gracias a las redes sociales y si considero que están buenos o no están buenos, si merecen el hype o no. Y para eso me voy a estar apoyando aquí de mi computadora, ignorando que ya está toda traqueteada, pero pues es la ganadora de 1000 batallas. Entonces el día de hoy voy a estar haciendo este ranking de pues algunos libros que he leído gracias a las redes sociales. Y pues como podrán ver aquí ya tengo algunos de esos libros. Obviamente no puse todos porque si nos vamos a esas entonces literalmente tendría yo que rankear aquí absolutamente todo mi librero. Porque pues como una persona que ha estado crónicamente en línea desde por allá del 2016, pues obviamente muchos de los libros que he leído han sido gracias a recomendaciones principalmente de Instagram y de YouTube cuando pues era más famoso que ahorita. Y pues eventualmente de TikTok, que pues como dije siempre se hace como popular ciertos libros, entonces pues la mayoría de mi librero está conformado por libros que en su momento han sido populares. Y pues aquí puse algunos de ellos. Estos fueron esos libros que dije, dude, ya no es una opción leerlos, es una necesidad, o sea, los tengo que leer de a fuerzas. Y pues algunos de ellos ya no son tan populares hoy en día porque en esta actualidad hoy un libro es popular y mañana ya es otro y pasado ya es otro y así nos vamos. Entonces, pues estos son libros que en su momento fueron populares y pues que tenía yo muchísimas ganas de leerlo. Y pues aquí los parámetros que voy a estar ocupando para calificarlos son Absolute Literature, o sea, el mejor libro del mundo que he leído, o sea, literatura en todo el esplendor de la palabra, o sea, la cúspide de la literatura. Muy bueno que es esos libros que me encantaron, disfruté, si bien no son como un 10 de 10, pero consideré que fueron muy buenos, me gustaron. Después está la categoría de meh, que son libros que ni fu ni fa, ni tan buenos ni tan malos, simplemente existen, los leí y pues ya. Después está los que considero malos, que digo, híjole, ¿cómo alguien pudo haber escrito ese libro? Y hasta abajo está Terrible, que es el peor libro del mundo mundial que no soporto ni ver en pintura. Que la verdad no creo que ninguno de los libros de esta lista llegue hasta allá abajo. Pero pues aún así lo puse como para tenerlo en cuenta por si de repente me llega la lucidez y reconsidero mis decisiones. Y pues aquí puse un total de 17 libros que como dije son libros que era una necesidad leerlos, no una simple opción. Entonces pues vamos a rankear estos libros. Y pues aquí el primer libro que puse fue Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Este libro lo leí por allá de 2020 y es que llegó un punto en el que en Instagram me salía absolutamente todo el tiempo posts que veía, posts que tenía este libro y pues no pude resistirme y tuve que leerlo. Dije, ¿sabes qué? Si no leo ese libro siento que voy a morir, siento que me estoy perdiendo de lo mejor de la vida. Y pues recuerdo que cuando lo leí dije, Dios, esto es la cúspide de la literatura, lo amo con todo mi corazón. Pero si ya lo analizo ahorita, ya como que pasó el hype y pues ya pasaron algunos años de que lo he leído, creo que no fue tan grandioso como yo pensaba, pero aún así entiendo el hype y sigue siendo un libro que me gustó muchísimo. La historia, los personajes me gustó mucho. Y de hecho la película la vi y pues no me pareció tan mala. Tampoco es la mejor adaptación de la vida, pero me pareció bastante ok. Entonces creo que este lo dejaría en muy bueno. Por los viejos tiempos y porque como dije en el momento sí me gustó, creo que tiene una historia pues bastante interesante, bastante divertida. Los personajes son
fáciles de que te caigan bien. No solo eso puedo decir acerca de este libro, entiendo el hype. Sé que a muchas personas no les gusta porque dicen que es como mucha política y mucho spice, pero la verdad es que a mí no me pareció pues de esa manera. Creo que es un libro de romance común y corriente y pues creo que eso es todo lo que tengo que decir acerca de este libro, así que lo dejaremos en muy bueno. Después tenemos La canción de Aquiles de Madeline Miller. Este libro me persiguió por años, se los juro, años. Desde que tengo uso de razón, este libro estaba en mi TBR y siempre era como de lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. Pero por alguna razón siempre lo terminaba posponiendo, siempre encontraba yo como otras lecturas mejores, entonces terminaba yo posponiendo este libro y se iba al final de mi TBR. Pero me tomé un año sabático, no estuve yendo a la escuela, entonces dije, voy a aprovechar ahora sí, le voy a dar llegue a todos esos libros que están en mi TBR. Y pues este libro era uno de ellos, entonces dije, a fuerzas, ahora sí, tengo aquí la oportunidad y la voy a aprovechar y voy a leer por fin este libro. Y si bien no es de mis favoritos, puedo entender por qué tiene tantísimo, tantísimo hype. La forma en la que Madeline Miller cuenta esta historia que es tan conocida y tan adaptada por muchas personas y tan discutida en cuanto a lo que es histórico, pues me pareció como una forma bien interesante de adaptarla. Además de que se sabe que la mitología griega pues tiene bastantes historias que se pueden abordar desde diferentes perspectivas que tal vez te están hablando de una cosa, pero realmente se están refiriendo a otra, esa típica de y era su mejor amigo. Entonces, me pareció muy interesante. No puedo decir que no me gustó este libro, me atrapó, me gustó y sí solté la lágrima al final del libro. No lloré como tal, a moco tendido de que Dios, ¿por qué pasó esto? Pero sí solté la lágrima. Fue un libro que está escrito de una manera muy, 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 muy bonita. Pero pues al menos a mí no me gustó así de que para ser la cúspide de la literatura, el mejor libro jamás escrito. Entonces será un libro que sí recuerde y será un libro que me parece muy interesante, pero al menos para mí lo dejaré como en meh. No es de mis favoritos, tampoco lo odio, simplemente sé que lo leí, existe y pues estoy contenta con eso. Después está el libro de Shatter Me de Tahereh Mafi, otro libro que me persiguió por años. Este libro también estuvo en mi TBR desde el principio de los tiempos. Desde que yo me acuerdo siempre he querido leer este libro, principalmente porque me gustaban mucho las portadas, creo que son unas de las portadas más cool que he visto jamás en mi vida. Y este libro siempre me ha salido hasta en la sopa, es uno de los libros más populares, creo que hasta la fecha todavía hay gente que de repente por ahí como que saca algo random de Shatter Me. Y se va a volver mucho más popular ahora que ya se confirmó que Warner Bros. Compró los derechos para hacer una adaptación. Entonces, pues creo que va a tomar realce nuevamente. Así que pues hay que estar preparados para que regrese el hype por la serie de Shatter Me. Y hasta apenas hace como 1 o 2 años tuve la oportunidad de leer este libro. Y la verdad también entiendo mucho el hype. Me parece muy interesante la historia. Además que tenía mucho que no leía un libro de distopía. Y como dije, entiendo el hype. Algunas cosas sí son como de, güey, no es nada del otro mundo, no es nada que no hayas visto jamás, no es como que sea wow. Mi computadora está muriendo. No era broma cuando decía que estaba traqueteada. Sí, fue un libro que me gustó, fue un libro que disfruté. Y de hecho creo que los otros 2 libros que he leído de esta serie me gustaron más que el primero. El primero se me hizo como muy X. Los otros 2 me gustaron un poquito, todavía no acabo esta saga, pero pues sí es una serie que quiero terminar. Pero creo que en general ahorita la dejaría yo en como muy X. O sea, es una historia interesante, una historia buena, tiene personajes interesantes, pero pues no es nada del otro mundo. Entonces creo que se quedará, al menos por el momento, hasta que complete yo la serie, en me. Después tenemos The Spanish Love Deception y tengo cosas que decir acerca de este libro. Cuando se volvió popular me salía en todos lados, no podía entrar a ninguna red social sin que me saliera The Spanish Love Deception, hasta el punto en el que ya era una necesidad para mí leer este libro, porque no lo dejaba de ver y todos hablaban maravillas de este libro, que si el mejor Enemies to Lovers, que si el mejor romance,
que es sí una de las mejores obras de la literatura moderna, contemporánea, romántica. Y dije, dude, necesito leer ese libro. O sea, si todo lo que dicen de este libro es cierto, lo voy a amar con todo mi corazón y se va a volver de mis favoritos. Entonces, tengo que leer este libro. Me llamó muchísimo la atención y estuvo mucho rato en mi TBR antes de que pudiera leerlo. Y cuando lo leí, no me gustó. La verdad es que yo tenía muchísimas ganas de que este libro me gustara, incluso en ese punto que llegas de que ya no quieres leer un libro porque no te está gustando, pero dices, tal vez en el próximo capítulo se corrijan las cosas y tal vez en el próximo capítulo mejore, cambie algo, haya un plot twist, se muera alguien, no sé, algo para que este libro mejore y termine gustándote. Se los juro que estaba yo aferrada, eso era como lo único que me mantenía leyendo este libro y lo terminé, llegué hasta la última página y aún así no me gustó. Siento que The Enemies to Lovers no tiene nada, lo consideraría yo más un Rivals to Lovers, pero ni siquiera creo que llegue a eso. La dinámica entre estos dos protagonistas, la verdad es que se me hizo muy X, creo que simplemente él era una persona que no sabía expresar sus sentimientos y ella era alguien que se tomaba todo muy personal. Entonces me pareció como muy tedioso leer este libro. Como dije, llegó un punto en el que ya no lo quería leer, pero me estaba forzando a leerlo porque dije, la gente habla cosas muy buenas de este libro, por algo tiene que ser, entonces tal vez lo estoy leyendo mal, tal vez lo estoy analizando mal, tal vez todavía no llego a la parte que rescata todo el libro, pero nunca llegué, nunca apareció ese plot twist que mejorara el libro, entonces pues no me gustó. Así que esta fue como una de mis grandes decepciones porque yo genuinamente quería que me gustara este libro. Entonces lo vamos a dejar en malo porque si bien no es el peor libro que he leído en mi vida, creo que ha habido peores libros. Tal vez deba hacer un video acerca de eso. Al menos de los libros populares que he leído, este fue como, eh, no, no puedo, ya, Dios mío, por favor, ilumíname o elimíname porque este libro me está matando. Entonces, pues se va a quedar ahí en mal. Después tenemos The Invisible Life of Addie LaRue de B.E. Schwab. Este libro también tenía yo muchísimas ganas de verlo porque me salía recomendado en todos lados. Abría yo Instagram, ahí estaba, abría TikTok, ahí estaba, abría YouTube y había gente hablando de este libro. Estaba en todos lados, entonces la historia desde que leí la sinopsis me pareció muy interesante, esta parte de hacer un pacto con el diablo para tener inmortalidad, pero que nadie te pueda recordar, se me hace una trama muy creativa, muy interesante. Y cuando lo leí, no me acababa de convencer, como que había cosas que seguía yo sin conectar con, entonces en el momento en el que lo leí creo que lo hubiera puesto en pero últimamente estuve analizándolo y estuve incluso leyendo como las anotaciones que hice en el libro y recordando como toda esta experiencia de haber leído este libro, toda la trama, todo lo que pasaron los personajes y digo, güey, sí es un libro muy bueno. Toda esta parte de querer ser libre, pero pagar un precio tan alto por esa libertad y que a final de cuentas no termine siendo realmente libre. Porque en esta historia, Addie, a pesar de que era libre de lo que sus papás querían para ella, pues siguió siendo prisionera, ¿no? De su propia jaula que ella construyó. Entonces, creo que es una historia muy, muy buena y ya analizándolo ahora, ya después de cierto tiempo de haberlo leído, considero que es un libro muy bueno y creo que merece todo el hype que tiene. Entonces, creo que este libro sí es de esos que dije, güey, valió la pena que, o sea, que esperara yo tanto tiempo para leer este libro y valió la pena haberlo leído. Después tenemos Six of Crows de Leigh Bardugo. Deben saber que Leigh Bardugo es una de mis autoras favoritas y Six of Crows es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Este es de esos pocos libros en los que desde que lo estaba yo leyendo dije, este libro es 5 estrellas. Y esta es, creo que la única vez en la que ambos libros han sido 5 estrellas. Tanto Six of Crows como Crooked Kingdom para mí fueron 5 estrellas ambos libros. La historia me parece muy interesante, me encanta tener todos los puntos de vista de los Crows, que por un lado vemos a Cass haciendo un plot super gigante, planeando el crimen más grande de la historia, y por otro lado tenemos a Jesper que le está valiendo madres la vida, y luego por el otro lado Inej que trata de ser como la voz de la razón de que ok, vamos a tratar de hacer esto bien, y Nina con
sus comentarios tan sarcásticos y batallas ya hasta el gorro de todos, ya de que por favor mátenme y bailan sin saber qué pedo está pasando. Y me gusta mucho que este libro juega mucho con tu mente, porque al tener diferentes puntos de vista, por un lado estás entendiendo una cosa, mientras que el otro personaje ya está haciendo algo completamente diferente. Entonces, cuando los puntos se unen, dices, güey, no manches, ¿cómo es que no lo vi? Entonces, creo que estos son unos de los libros mejor escritos que he leído, una de las mejores historias que he leído jamás en mi vida. Y como dije, es de las pocas, si no es que la única vez en la que todos los libros de esta serie, en este caso la duología, fueron 5 estrellas, ambos. No hubo como algo que hiciera que lo bajara a 4 estrellas, 4.5, 4.99999. No, este libro, ambos fueron 5 estrellas. Entonces, estos obviamente se van a quedar en Absolute Literature. Esta es la cúspide de la literatura. Después tenemos Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Sarah J. Maas fue una de mis autoras favoritas cuando yo empecé en todo este mundo de la literatura. Trono de Cristal fue de las primeras sagas largas que leí, después de Cazadoras de Sombras, of course. Y esta es una serie que hasta la fecha le tengo mucho, mucho cariño. Es una de mis series favoritas de toda la vida. Y al menos a mí me gusta mucho la forma de escribir de Sarah J. Maas. Hace que me mantenga entretenida todo el tiempo en la historia. Y esta en particular me gustó mucho. Toda esta parte de ser la princesa perdida de un reino que ya prácticamente no existe y tener que derrocar al gobierno, al reino que te quitó todo, absolutamente todo, y tener que reconectar con tus raíces y tener que aprender a usar la magia y tener que encontrarte con un montón de cosas y planear la revolución y toda esta parte de las hadas, los fays, toda esta parte de asesinos, espías, todo ese rollo me gusta muchísimo. Y como dije, estos son de mis libros favoritos, pero ya siendo objetivos, no creo que apliquen tanto en Absolute Literature. Tienen cosas que digo, güey, no manches, ¿de dónde se sacó la autora esas cosas? O sea, creo que había muchas cosas que estaban bien al principio de la saga, que después Sara decidió cambiarlas y si dices, güey, ¿qué? O sea, ¿por? Y pues siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Como dije, es una de las primeras sagas largas que leí. Y me gusta mucho la historia, la amo con todo mi corazón, pero creo que solamente quedaría en muy bueno. Puedo ser mejor, pero decisiones creativas, entonces, pues creo que se quedará ahí en muy bueno. Después tenemos Serpent and Dove de Shelby Maurin. Estos libros, al igual que el resto, me salían muchísimo. Y de hecho, el primero lo leí porque me metí a un club de lectura. Usualmente no hago eso porque soy demasiado introvertido, entonces no sirvo para socializar, para entrar en clubs de lectura. Pero esta fue la primera vez que decidí meterme a uno. Y pues el libro para leer ese mes fue Serpent and Dove. Entonces creo que esa fue como mi oportunidad. Dije, ok, ya hace rato que quiero leer este libro, es un libro muy popular. Aquí me están ofreciendo un grupo de personas con las que voy a poder platicar acerca de este libro y por primera vez en mi vida no voy a estar solita a leer un libro. Pues creo que es una buena oportunidad para pues conseguirlo y leerlo. Y de hecho fue uno de mis libros favoritos del 2020, me parece que en ese año fue cuando lo leí en pandemia, cuando pues todos estábamos encerrados en nuestras casitas. Y también considero que es una historia muy buena, muy interesante. Toda esta parte de las brujas me parece muy, muy interesante, que tiene muchísimo que explorar porque este es un tema que se ha tratado de todas las formas habidas y por haber y hay mucha tela de dónde cortar referente al tema de brujas, magos, etcétera. Entonces me pareció como algo bien interesante. El hecho de que fuera una bruja y un cazador de brujas se me hizo como el mejor Enemies to Lovers, al menos en ese año, al menos en el momento en el que lo leí. Y una dinámica muy interesante, porque imagínate que tú dedicas tu vida a cazar brujas, eliminarlas, desaparecerlas, y de repente te encuentras casado con una bruja, pero no sabes que es una bruja. Entonces es un montón de cosas que pasan con el personaje de Reed y Lou, y se me hizo una historia muy divertida y muy entretenida. El segundo libro no me gustó para nada, creo que de la trilogía es el peor. También se me hizo muy tedioso leerlo y siento que había decisiones que la verdad no sé de dónde se las sacó la autora, pero se me hizo muy tedioso y muy aburrido. Pero el tercero creo que salvó toda esta trilogía para mí. El tercero me gustó mucho, hubo demasiadas cosas pasando y dije, güey,
eso se necesita resolver si no voy a llorar. Entonces, creo que este también quedaría en muy bueno. Creo que es una historia bastante interesante, bastante divertida. Y pues también es uno de mis libros favoritos. La verdad me gustaría mucho volver a leer esta autora. Si se me presenta la oportunidad, si no, pues buscaremos la oportunidad para pues leerla. Entonces, pues sí, creo que por el momento se quedará ahí en muy bueno. Después tenemos Una corte de rosas y espinas, también de Sarah J. Maas. Estos libros creo que hasta la fecha siguen siendo de los más populares, si bien ya no es como el más popular, pero creo que siguen siendo referentes de libros populares. O sea, actualmente creo que si buscas libros populares de BookTok o de Bookstagram o de cualquier cosa, Acotar es de los primeros libros que te va a salir. O sea, es como el libro de fantasía, el libro de romantasy. Y entiendo por qué tienen todo este hype. Cuando yo los leí me gustaron muchísimo, eran de mis libros favoritos. El personaje de Feira se me hacía el mejor personaje del mundo. Rysand me gustaba muchísimo, la historia en general. Pero ya que lo analizo ahorita, no siento que sea como tan genial. Sí tiene sus cosas buenas, por ejemplo, toda esta construcción del mundo Fey y de cómo existen las diferentes cortes y todas las intrigas que hay dentro de las cortes, toda esta parte de las maldiciones, de gente poderosa, gente de otras dimensiones, seres míticos, cosas de ese estilo se me hacen bien interesantes. Pero ya que lo analizo, pues el personaje de Raiza no era tan cool como pensábamos. El personaje de Feira creo que no es diferente a otras protagonistas, aunque sí creo que este personaje marcó como el estándar, porque a partir de ahí empezaron a crearse pues este tipo de protagonistas como super varas, etcétera. O sea, creo que sí fue como un punto de partida para ciertos libros, que de hecho actualmente hay muchos libros que literalmente son copias de Acotar, otros que están inspirados por esta historia, pero si me pongo a analizarlo ahora, creo que es como muy meh esta serie. Sí tuvo como sus momentos interesantes, sí tuvo como cosas muy rescatables, pero pues ya que lo pienso, sí es como muy X, al menos a mí personalmente, yo, individuo, persona personal, con mi opinión muy propia de mí. Considero que la serie de Trono de Cristal es mucho mejor que la serie de Acotar y me parece que todavía van a seguir sacando libros de esta serie, pero pues la verdad es que yo ya no los voy a leer. Tengo el libro de A Court of Silver Flames, me parece que se ve por ahí, que es técnicamente como el libro 6 de Acotar y donde nos cuentan la historia de Nesta, pero pues lo compré y jamás lo leí y dudo mucho que lo vaya yo a leer, entonces pues sí, creo que al menos por el momento esta serie se quedará en meh. Después tenemos Caraval de Stephanie Garber. Con este libro tengo una relación bastante chistosa porque yo recuerdo que este libro me llamaba muchísimo la atención porque en ese tiempo cuando lo compré acababa de salir y estaba de que súper de moda y todo el mundo hablaba de él. Y lo empecé a leer, pero me quedé como a la mitad porque se me estaba haciendo súper aburrido. O sea, la trama está interesante, toda esta parte de tener que ganar un juego para poder ganarte un deseo y meterte en todo este mundo como tipo circo, tipo justamente carnaval, pero donde nada es lo que parece y tener que pasar por un montón de pruebas y descubrir todo lo que está pasando debajo de este juego y toda esta parte mágica de los fates y todo ese show se me hace súper interesante, pero el primer libro se me hizo eterno, se me hizo muy tedioso y llegó un punto en el que ya ni siquiera podía seguirlo leyendo, era como de, Dios mío, ilumíname o elimíname, este libro me va a matar. Y de hecho lo dejé en pausa, dentro de mi libro ahí tiene marcada la fecha en la que lo dejé en pausa. Y estaba ahí arrumado en mi librero hasta que mi hermana me dijo, pues ya dale una oportunidad, ¿no? Chance si te gustan. Y efectivamente le di una oportunidad y me gustó y decidí continuar con la saga. El segundo creo que es mi favorito de toda la serie y el tercero fue como, ok, desenlace. Hubiera yo terminado la historia un poco diferente, pero pues bueno, se rescata. Y pues hay mucha gente hablando siempre maravillas de estos libros que son de lo mejor, pero sinceramente a mí se me hacen muy meh. Como dije, la historia, esta parte de todo este mundo mágico donde nada es lo que parece y tienes que ganar concursos y tienes que encontrar lo que está pasando tras bambalinas, se me hace muy interesante, pero no creo que haya estado tan bien ejecutado. Siento que hubo muchas cosas que pudieron salir mejor, que pudieron hacerse diferente y que hubiera tenido muchísimo más impacto. Y, por ejemplo, se supone que nos muestran a una protagonista al inicio de la serie, pero ya el segundo libro la cambian por la otra.
Y la verdad es que ni siquiera creo que tenga mucho carisma la otra protagonista. Siempre fui Team Scarlett, ella creo que era la protagonista indicada, la mejor de todas, y Tela se me hacía como muy fastidiosa, muy... ugh. Entonces, pues, fue bueno, lo disfruté mientras duró, pero meh, X. Y después tenemos Once Upon a Broken Heart, también de Stephanie Garber. Estos libros se volvieron súper mega populares enseguida de que salieron. O sea, tiene poquito que, relativamente poco que salieron y se hicieron súper mega populares. Y pues obviamente yo los quería leer porque Caraval me gustó, como dije, lo disfruté. Pero estos libros estaban hablando maravillas de ellos, de que eran muchísimo mejor que Caraval, que el mejor romance, que esto, que el otro. Y sinceramente sí creo que estos libros sean mejores que Caraval. La verdad es que la historia de Evangeline y Jax me captivó, me cautivó muchísimo más rápido que la historia de Scarlett y Donatella. Se me hizo muchísimo más interesante lo que tenía que hacer Evangeline, su misión, a dónde tenía que ir, todos estos viajes, toda esta parte de sacrifiqué todo por el amor de mi vida para que al final de cuentas él me cambiara por otra. O sea, eso, la audacia de eso, dude. Y la verdad se me hizo muchísimo más interesante. Jax se me hace un personaje súper carismático. Evangeline, la verdad es que me gusta mucho su personaje, a pesar de que te la venden como este personaje de que Supergirly, siento que tiene muchísimo potencial. Aún no falta leer los otros dos libros, pero hasta el momento Once Upon a Broken Heart me ha gustado muchísimo más que Caraval. Y o sea que los tres libros juntos, o sea, este libro creo que lo superó muchísimo. Entonces creo que este definitivamente se quedaría en muy bueno. Como dije, creo que superó a los otros tres libros de la autora y pues definitivamente se queda en muy bueno. Después tenemos uno de los más populares del momento, que es Fort Wing de Rebeca Yarros. Este libro se hizo popular en absolutamente nada de tiempo. De un día para otro estaba en todas las páginas, en todos los posts, en todos los TikToks, en todos lados. O sea, no podía yo ni asomarme por la ventana porque este libro estaba allá afuera pidiéndome que lo leyera. Y con este libro me pasó algo similar a Caraval, y es que lo compré, lo compré de hecho en un viaje y tenía yo muchas ganas de leerlo. Y regresando de ese viaje dije, ahora sí, ya lo tengo en mis manitas, ya lo puedo leer, ahora sí voy a entender todo el hype. Y lo empecé a leer efectivamente, pero no me terminó de convencer. Entonces lo dejé por un rato. Dije, no, sabes que a lo mejor no es como el momento adecuado para leer este libro. Y pues la verdad es que sí le tengo muchas ganas, muchas expectativas, entonces no quiero arruinarla solo porque lo leí pues en el momento equivocado, ¿no? Entonces pues decidí darle un tiempo. Lo dejé como por un mes, 2 meses, hasta que decidí retomar mi lectura. Y dije, ok, va, creo que entiendo por qué tiene tanto hype, la historia es bastante interesante y creo que lo que hizo que se volviera tan popular es que agarraban elementos de diferentes historias de fantasía que ya habíamos visto y los acomodaba a modo de que tuviéramos pues esta historia que se presentó en este libro. Y pues me gustó mucho, en el momento lo disfruté y de hecho creo que fue uno de mis libros favoritos de ese año en que lo leí. Y después conseguí el segundo libro, pero hasta ahora no pude pasar del capítulo 1 y pues está ahí abandonado en el librero hasta que pues decida yo leerlo, que ya la veo muy difícil, la verdad es que ya no me llama tanto la atención, siento que el primer libro estuvo bien, pero ya pasó rato de que lo leí y ni siquiera sé si me acuerdo al 100% de todo como para leer el segundo libro. Y pues han salido muchas acusaciones hacia la autora, entonces ya se me están quitando las ganas de continuar esta saga, pero ya analizándolo, como dije, entiendo el hype, entiendo, me gustó mucho que agarrara elementos de diferentes historias, sistemas de magia que ya conocemos y los mezclara para hacer el suyo. Me gustó toda esta dinámica de los dragones y los jinetes, etcétera. Así que creo que lo pondría yo en muy bueno, al menos el primer libro. Como dije, no he leído los otros dos libros, así que el primero lo dejaré ahí porque pues a mí sí me gustó, me gusta quedarme con pues esta parte buena de este libro, me gustó, lo disfruté, entonces lo dejaremos en muy bueno. Después tenemos Shadow and Bone de Leigh Bardugo, regresamos con la reina Leigh Bardugo. Y esta fue la primera serie que leí de ella y la leí de hecho porque iba a salir la serie de Netflix de Shadow and Bone, que sigo enojada de que la cancelaran porque creo que era una de las mejores adaptaciones que hemos tenido de
de los libros a la pantalla y que estaba funcionando muy bien y creo que a los fans nos gustaba mucho pues esta historia, entonces sigo enojada de que la hayan cancelado. Y pues estos libros me los leí de que en fa porque los quería yo leer antes de que saliera la serie y me los leí como en 3 semanas los 3 libros y nuevamente entiendo como todo el hype que tiene estos libros. Tiene una historia muy interesante, tiene personajes súper geniales, toda esta cosa de los Grisha, de los Sun Summoners, el Darkling, toda esta dinámica me gusta muchísimo. Pero sí creo que conforme fue avanzando los libros fue perdiendo calidad y el final de la historia lo odié con todo mi corazón. Todavía recuerdo el día que terminé el último libro. Estaba yo llorando, pero de coraje. Literalmente me levanté y aventé el libro contra el piso porque dije, güey, no manches, qué final más horrible le pudieron dar a la protagonista. Justicia para Lina, por favor. Entonces, sí se me hizo una historia interesante, como dije, todo este concepto de gente que tiene poderes, gente que no, todo esto de la niebla oscura que convierte a personas en monstruos, se me hizo algo súper cool, pero de los libros de Leigh Bardugo, este es el libro que me da más igual, o sea, esta serie, como dije, es interesante, tiene personajes chidos, por ejemplo, nos dio a Nikolai Landstov, nos dio a Soyana Zelensky, o sea, son personajes que amo con todo mi corazón, pero ya en cuanto a historia, estructura, desarrollo, siento que fue muy X, entonces esta definitivamente se queda en meh, porque no creo que me haya aportado nada, así que diga yo, güey, no manches, qué libros más geniales. Son muy chidos, son interesantes, pero hasta ahí no tiene nada groundbreaking. Entonces, como dije, creo que de los libros que he leído de Leigh Bardugo son como los que se quedan hasta abajo y digo como, me da muy igual. O sea, podría yo vivir con ellos o sin ellos y mi vida no cambiaría en absolutamente nada. Después tenemos Better Than the Movies de Lynn Painter. Estos libros también se hicieron muy famosos, los libros de Lynn Painter. Y pues obviamente no me podía yo quedar sin leerlos, también les tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y completamente de acuerdo con el hype que tienen, se me hizo una historia muy genial, se me hizo una historia muy cool, aunque a veces Liz se me hacía un poco fastidiosa y con la realidad medio alterada, pero aún así me gustó mucho cómo se desarrolló esta historia y como una persona que ama las romcoms, me encantó que todo estuviera relacionado justamente a las películas, ¿no? Que todo el tema fuera como girando en torno a las películas, se me hizo algo bien genial. Creo que es un libro muy bueno. He escuchado que el segundo libro, el de Nothing Like the Movies, no es tan bueno, entonces al menos yo me quedaré con esta parte que leí, con esto, lo bonito, lo cute, lo wholesome. Y pues este se queda obviamente en muy bueno. No considero que sea el mejor libro de romance jamás escrito, pero sí fue muy bueno. Me divertí, me gustó, lo marqué un montón, amé con todo mi corazón. Después tenemos Normal People de Sally Rooney. Este libro también se volvió muy famoso y creo que se volvió aún más famoso a raíz de la serie que sacaron con Daisy Edgar Jones y Paul Mescal. Fue por eso, más que nada, que decidí conseguir este libro, porque a raíz de la serie se hizo muy famoso y me salía en absolutamente todos lados. Todavía tengo pendiente de ver la serie y tenía yo muchas expectativas, porque dije, si llegó a ser una serie y a mucha gente le gusta tanto la serie como el libro, pues entonces la historia tiene que ser algo muy bueno, ¿no? Para que llegue a, pues a tener el alcance que ha tenido este libro. Y no me terminó de convencer. Siento que simplemente son gente con problemas emocionales y ya. La verdad es que la relación entre Marianne y... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el vato. Bueno, se me hizo que la relación entre estos dos personajes era muy tóxica y que no llegaba a nada, absolutamente a nada. No importa en qué punto de su vida se encontraran, nunca lograban conectar como ellos querían. Siento que querían forzar las cosas, era como de, pues sí, güey, los dos estamos solos, entonces pues qué mejor respuesta que las dos personas que están solas pues terminen juntas. Se me hacía como algo muy, muy forzado. Y pues en sí creo que es un libro muy pretencioso. Busca hacer una historia profunda y para decir que, ay, sí, yo leí Normal People, me marcó ese libro. Tiene cosas
bien interesantes, tiene cosas que sí te llegan, como toda esta parte de la dinámica familiar, toda esta parte de no de sentir que no perteneces a un lugar, que por más que lo intentas sientes que hay algo malo contigo, toda esa parte sí es de que, güey, no mames, o sea, esas cosas te marcan, pero en sí ya como el libro en una totalidad, sí dices, güey, neta, o sea, para eso había tanto drama, entonces no sé si considerarlo el peor libro, pero sí digo, güey, invertí mi tiempo y mi dinero en leer ese libro para que me salieran con eso. Así que pues lo dejaremos junto a The Spanish Love Deception porque me decepcionaron. Entonces, pues sí, se quedarán en malo. Y nos quedan dos libros que son de Taylor Jenkins Reid. El primero es Los siete maridos de Evelyn Hugo. Este también es uno de mis libros favoritos. Este libro literal me lo leí en una sentada, o sea, me senté, lo empecé a leer y no podía yo parar, necesitaba yo saber qué pedo, porque algo que siento que tienen los libros de Taylor Jenkins Reid es que te están contando el chismecito de algo que pasó. Y como la buena persona chismosa que soy, pues obviamente quiero saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, creo que estos libros se sienten como si alguien te estuviera contando el chisme. Y al menos a mí me gusta toda esta parte de el drama de Hollywood, me gusta como todo esto de las películas, el cine, el chisme, obviamente, como mencioné. Y pues el libro de Los siete maridos de Evelyn Hugo lo tiene. Y la verdad es que se me hizo una historia bien interesante ver a Evelyn, a Celia pasando por todo este amor que si bien de repente era tóxico, puedo como entenderlo un poco debido a la época en la que estaba sucediendo pues este libro, porque sabemos que la sociedad no siempre ha sido buena con, pues, con las personas, ¿no? Y menos con las personas que, pues, quieren algo diferente, que les gusta algo diferente, que son diferentes en muchos sentidos. Y pues mucho menos han sido gentiles con las mujeres de la industria, de cualquier industria a la que tú gustes y mandes. Entonces creo que eso hace al personaje de Evelyn mucho más complejo y hace que su relación con Celia sea mucho más complicada y tenga todos estos altibajos y que todo el tiempo sientas que estás leyendo una telenovela. ¿Se podrá leer una telenovela? Al menos a mí me gustó toda esta parte del drama, el romance, toda esta parte de meterse en las entrañas de la industria hollywoodense que se sabe que es pues bastante complicada, ¿no? Entonces creo que es una historia que te genera muchas emociones, te hace pensar un montón de cosas, que te tiene todo el tiempo interesado y dices, güey, yo quiero saber, yo quiero que queden juntas, yo quiero que pase esto. Entonces este libro lo amé con todo mi corazón. Este libro también, en cuanto lo estaba yo leyendo, dije, este libro va a ser 5 estrellas. Es de mis libros favoritos de toda la vida. Para mí, este libro es literatura absoluta, la cúspide de la literatura, al igual que Six of Crows. Y el otro libro que tenemos de Taylor Jenkins Reid es Daisy Jones and the Six. En este libro me pasa algo similar al de Evelyn Hugo, que es que me encanta que me cuenten el chisme. Entonces, este libro es similar, sientes que te están contando el chisme, y más porque se narra a través de entrevistas. O sea, es como si la persona te estuviera contando el chisme, y de este lado te están contando algo, y del otro otro. Entonces, cuando pasas a la siguiente hoja, dices, güey, ya estoy uniendo las partes del chisme para tener el chisme completo. Como la buena chismosa que soy, este libro me gusta mucho la historia de Daisy Jones, me gusta ver como todo lo que pasó, o sea, qué hay detrás de la legendaria Daisy Jones, porque siempre que pensamos en celebridades, pensamos como en toda esta parte bonita, color de rosa, ay sí, los fans, los conciertos, el dinero, las giras, etcétera, pero no vemos como todo lo que hay detrás de nuestros artistas favoritos, no vemos como todo lo que tienen que pasar, pues para llegar a hacer la versión que nosotros conocemos de ellos. Entonces se me hizo bien interesante. Y el personaje de Daisy Jones se me hace bien complejo, como todo su historia que trae detrás y todo lo que la orilló a convertirse en integrante de esta banda y todo lo que pasó durante ese tiempo, tanto con Billy como pues con los otros integrantes, todo lo que estuvo pasando, pues se me hace bien interesante. Entonces, no es mi libro favorito de la vida, no es la historia que más me gusta. La serie me gustó un poco más que el libro, aunque le cambian varias cosas, pero me gustó muchísimo más. El poder escuchar la música de una banda que ni siquiera existe, eso es otro nivel, ¿saben? Pero creo que este lo dejaría en muy bueno. Siento que, como dije, es una historia muy compleja, muy completa y que te muestra como la otra cara de la moneda de la fama. Entonces, este libro se queda en muy bueno. Y pues así queda esta lista con
los libros que he leído gracias a las redes sociales. Como dije, la mayoría de mi librero está pues muy influenciado por las redes sociales, porque pues como una persona que se dedica a eso, pues obviamente uno tiene que seguir tendencias. No siempre se puede, pero tiene que hacer el intento. Y pues como dije, muchas veces el riesgo que corre uno al seguir pues todas las recomendaciones que ve en línea es que pues todos somos de gustos diferentes, todos percibimos las cosas de manera diferente, entonces muchas veces un grupo de personas dice que algo es lo mejor que ha leído, lo más perfecto de perfectos, pero ya cuando uno lee el libro dice, güey, ¿perfecto de dónde? Pero pues eso ya depende de cada quien. Y pues la mayoría de los libros que he leído me han gustado, pero pues sí ha habido por ahí algunas decepciones como ya pudieron ver en este video. Y pues creo que eso también forma parte de la experiencia de ser lector, encontrarte de todo mientras lees. Encontrarte cosas buenas, cosas malas, cosas no tan chidas, divertidas, que te asustan, que te pegan. Entonces, pues me pareció como muy interesante hacer este video y pues compartir con ustedes como mi experiencia siguiendo recomendaciones literarias de redes sociales. Me gustaría que me dijeran en los comentarios qué opinan de esta lista y ustedes cómo calificarían estos libros o dónde pondrían los libros que ustedes mismos han pues leído gracias a redes sociales. Y pues esto ha sido todo por este video. Me divertí mucho pues pensando en cómo acomodar estos libros y pues ya explicando como mis razones para tal ranking. Y también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, que es donde estoy más activa. Tengo mi cuenta de Instagram, donde usualmente publico las reseñas de los libros que voy leyendo, hago algunos updates y pues subo contenido literario. En TikTok, donde también subo pues videitos literarios, hablando de libros que me gustan, de cosillas así, haciendo videos de humor. Si quieren leer algo de lo que escribo, me pueden seguir en mi cuenta de WhatsApp. Y si les interesa saber como qué estoy viendo con respecto a películas, me pueden seguir en mi cuenta de Letterboxd. Y pues esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.